Parece que van a tener muchas personas por Zoom. Hay 6 por ahora. Hola. Tenemos público en el Zoom. Y si quieren después bajamos el aire porque está muy fuerte. Sí, yo sentí que iba a morir. Pero no le pongas todavía audio.
¿Se escucha ahí? Tal vez preguntarle si se escucha. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a las personas que están en la sala también. Vamos a dar comienzo a esta conversación que se llama Prácticas y Compromiso de la Crítica Literaria Feminista, una mirada desde el sur. Tenemos algunas personas en la sala, tenemos a varias personas ahí en el Zoom. Cualquier cosa, si tienen problemas con el audio, por favor, le comentan a Álvaro que nos está ayudando con este tema. Y bueno, además de agradecerle su asistencia y acompañarnos hoy día, quiero sobre todo agradecer a las personas que están invitadas hoy acá, a mis colegas, amigas, María José Punte, Laura Arnés y Romina Pistaquio. Antes de presentarlas y de comenzar la conversación, solamente quiero leer algo muy cortito. Voy a leer un fragmento que está en la historia feminista de la literatura argentina, el primer volumen que se sacó, digamos, pero que cronológicamente son textos que aluden a cuestiones muy recientes, desde los 90 hasta los días de hoy, ¿no? Este es el libro, es un libro que saca Editorial Edubim, y la colección de la historia feminista de la literatura argentina van a ser 6 volúmenes y lo están coordinando, dirigiendo Laura Arnés, Nora Domínguez y María José Punte. Voy a leer de este volumen que salió en plena pandemia, un fragmento nada más, solamente por dar inicio a la conversación y como un marco de referencia. Estamos ante un tiempo de prácticas de lo colectivo, de modulaciones discursivas que van desde el susurro hasta el griterío ensordecedor. Y es que justo ahí donde los cuerpos individuales y colectivos se afectan en los contactos y agenciamientos que propician, la posibilidad de acción se incrementa. Justo ahí donde el sexo y el texto se cruzan y los géneros se confunden. En ese punto en el que la literatura atraviesa los límites de la letra y se hace carne, grito y rostro. En ese instante en que la letra se niega a ser objeto estético pasivo, brilla la revuelta. Desorden en el que la dirección cambia de forma pronunciada. Escogí este fragmento para comenzar a conversar. La idea que hoy día teníamos en mente era conversar un poco sobre los proyectos que estamos realizando en este momento, y también tratar de ver, entender, contrastar cuál es el momento de la escena crítica en Argentina, qué es lo que está pasando acá en Chile, respecto de distintos proyectos que están propiciando precisamente este trabajo colectivo, una revisión, ¿no?, de lo que ha sido la historiografía, una revisión también de los modos de hacer crítica hasta hoy día en el ámbito de la literatura, y me interesa mucho también esta idea de la lengua y la revuelta, que ustedes también lo plantean, ¿no? Toda crítica literaria feminista de alguna manera, ¿no?, plantea esta idea de una lengua que está, ¿no?, en ese estado, ¿no?, de agitación. Entonces vamos a partir, si quieren, si les parece, con María José Punte, que trajo una pequeña presentación para mostrarnos sobre este proyecto de la historia feminista de la literatura, pero antes la voy a presentar. María José Punte es licenciada en Letras por la Universidad Católica Argentina, es doctora por la Universidad en Viena, de la Universidad de Viena en Austria, se desempeña como docente en la UCA y en la UBA, donde además recientemente imparte junto con Laura la Cátedra de Crítica Literaria Feminista, que también quiero que conversemos sobre esto, porque también han pasado cosas con las cátedras sobre feminismo y qué pasa con la enseñanza, ¿no?, en la universidad aquí también en la Católica. Su principal área de investigación es la literatura argentina contemporánea, así como también el nuevo cine argentino. Desarrolla investigaciones sobre la infancia y la literatura y es autora de libros como Topografías del estallido, Figuras de la infancia en la literatura argentina y Estrategias de supervivencia. 3 décadas de peronismo y literatura, entre otras muchas publicaciones. Con Laura y con Nora Domínguez, como ya comenté, coordina la importante historia feminista de la literatura argentina en 6 volúmenes. Las voy a ir presentando a la medida que les voy pasando la palabra, así que empecemos con María José. María José. Bueno, nada, para empezar, muchísimas gracias por habernos invitado, Lorena. Siempre nosotras hemos tenido contactos muy fructíferos y muy estimulantes en congresos y yo, bueno, ya he estado invitada acá, pero nos alegra mucho estar de nuevo.
porque ahora tenemos estos dos proyectos que son realmente muy, muy importantes y que nos están convocando mucho y que estamos también haciendo un esfuerzo muy grande para comunicarlos, ¿no? Para hacerlos conocidos. Esta historia feminista de la literatura argentina, que tiene estas 3 directoras que somos nosotras, pero que en realidad está formado por un equipo de 14 personas que lo coordinan, que van coordinando los distintos tomos. Es un proyecto que empieza, bueno, se nos ocurre en el año 2017 o 2018, que empezamos a trabajar en ese momento, y al cual le fuimos pensando la forma que le queríamos dar, aunque ya estábamos bastante convencidas de entrada de que iban a ser unos volúmenes, ¿no? De libros, que después se fueron no solamente multiplicando, sino que se fueron volviendo cada vez más grandes. Es decir, eso que ven ahí, ese libro, bueno, ese es grande, ¿no? Ese es el primero que salió, que es en la intemperie, poéticas de la fragilidad y de la revuelta. Es el que nosotras concebimos como supuestamente en la línea temporal el último de los volúmenes, pero que ya sabíamos que iba a ser el primero en ser publicado. Porque había como algo así de una urgencia de los tiempos, ¿no? Y también, en cierto modo, sabíamos que tenía menos trabajos de archivo, pensábamos que podía tener menos trabajos de archivo. Después lo vamos a describir con más detalle. Luego, el segundo tomo que salió efectivamente publicado es el que se corresponde con los comienzos de la literatura argentina, es decir, siglo XIX, pero que se extiende hacia el periodo colonial y también avanza sobre el siglo XX, la primera década, sobre todo. Y luego, bueno, hay otros 2 tomos que ya también estaban planeados desde el principio, que era el de siglo XX primera mitad y siglo XX segunda mitad, y por último un tomo sobre cruces intermediales, o sea, literatura y otras artes, otras audiovisuales performáticas. Es decir, ya desde el comienzo teníamos ese esquema pensado. No sé si por ahí la siguiente diapositiva, ahí están ya los tomos como quedaron, ¿no? Con sus respectivas directoras, que son todas académicas y activistas de la Universidad de Buenos Aires, especialistas en los periodos de los cuales se ocupan, ¿no? No sé si reconocen o conocen algunas de ellas. Bueno, Graciela Baticore, especialista del siglo XIX, junto con María Bissens. Tania Diz, junto con Florencia Angeleta, se dedican a la primera mitad del siglo XX. Andrea Ostrov con Silvia Jurowiecki, de la segunda mitad del siglo XX. Laura, acá presente, junto conmigo y con Lucía de Leone, nosotras nos ocupamos de este periodo que es un recorte que va de más o menos los años 90, 1990, hasta el presente. Y el último tomo está dirigido por Paula Bertúa y Claudia Torre. Luego hay otro tomo más, al cual ahora finalmente le dimos el formato de tomo, pero que en un principio iba a ser un insumo ¿cómo se dice? Digital, sí, pero bueno, lo pensamos mucho, le estábamos dando muchas vueltas y finalmente, bueno, quedó bajo la dirección de Nora Domínguez, de Guadalupe Maradé y Josefina Itois, y va a ser un glosario de conceptos. Ese lo estamos cocinando todavía. Pero bueno, esta es la estructura con la que quedó. Los tomos, bueno, en algunos casos nos sorprendieron porque efectivamente quedaron mucho más largos de lo que pensábamos. O sea, pensábamos en tomos de 500 páginas y terminaron teniendo 950 como el tomo del siglo XIX. Tiene más o menos 40 artículos. Bueno, la siguiente foto tal vez es más, estas somos nosotras, ya las pongo, es una foto que nos sacaron colectiva en donde aparecemos en un evento que hicimos una vez y bueno, estas son nuestras caras. Y luego lo que yo traía para ilustrar, tal vez de manera más detallada en la siguiente, es el interior, o sea, son los contenidos de los tomos, los índices. No sé si, no, perdón, antes este otro detalle, no sé, la siguiente diapositiva, sí, la siguiente, esta. Esta la traje porque, bueno, las tapas de los tomos tienen unas obras de arte que son de la artista argentina Mónica Millán, que nos cedió sus obras, las imágenes, para ilustrar las tapas de los tomos.
en lo que también es un gesto muy generoso y muy feminista de parte de ella, que se entusiasmó bastante de entrada con la idea, entonces estuvo de acuerdo con prestarnos las imágenes. O sea, hay acá todo un trabajo colectivo, y así lo entendemos, ¿no? Que tiene distintas facetas, no solamente el trabajo entre nosotras, sino también en la medida en que se va entusiasmando mucha gente. La editorial Edubín, que nos dijo que es una editorial universitaria de la Universidad Nacional de Villa María, en la provincia de Córdoba, que se sumó al proyecto de inmediato, ¿no? Y si bien todo esto que estamos haciendo lo estamos haciendo realmente sin que medie absolutamente ninguna ganancia, por lo menos nosotras, es todo un trabajo realmente militante. Hoy lo hablábamos de eso al mediodía, y sí, nosotros hemos conseguido algunas subvenciones, pero son mínimas y son bastante simbólicas. Con esas subvenciones tratamos de dar algo a las personas que participan, a los y las articulistas que participan en los tomos. Bueno, la siguiente diapositiva, ahí sí vamos a la intemperie. Los traigo para mostrar el interior y que sea más fácil verlo. En la siguiente está una parte de la primera parte del índice, no sé si se ve mucho, acá las personas que están sentadas sí lo ven. Hay algo de la estructura que tal vez nos interesa remarcar de este tomo y también cómo pensamos estos libros, y es, nosotros, por supuesto, invitamos a académicos y académicas para que escriban artículos especialistas en estos temas, ¿no? Pero después sucedía que había muchos otros temas que optamos por abordarlos de manera ensayística. Entonces, hay lo que nosotros llamamos intervenciones, son textos breves, en donde les dimos bastante libertad a los autores para que encaren la escritura de la manera que ellas desearan. Y entonces, en este tomo en particular, dio contextos muy diversos, ¿no? Hay textos más breves, hay textos más largos. Eran textos que abordaban cuestiones muy actuales, tal vez, como por ejemplo el que Gabriel Giorgi escribió sobre los discursos del odio. Otros textos son como más entre lo poético y lo filosófico, como el de Vane Guerra, que escribió sobre los sujetos descentrados o el descentramiento de las subjetividades contemporáneas. Hay otros textos que, por ejemplo, son más, si se quiere, testimoniales, como el de ¿cuál? María Sonia Christoph, la escritora, que nos escribió un texto sobre cómo concibe ella hoy la escritura de la novela también. O sea, a partir de su experiencia personal, reflexiona sobre qué significa escribir novela hoy. No, estaba pensando en de la literatura romántica, donde la escribió Julieta Oberman, que es una editora, porque queríamos incluir, por ejemplo, también toda esta literatura romántica, los bestsellers, que no hay trabajo académico sobre eso. Entonces esto lo menciono un poco para decir que nos enfrentábamos con cuestiones que estaban bien trabajadas o que estaban siendo trabajadas, en algunos casos por tesis de doctorados que estaban siendo escritas ahora, como una sobre el tema del aborto y la literatura, los feminicidios, por ejemplo, también, y la literatura, y otros temas que, bueno, que todavía no tienen trabajo, entonces los incluíamos a través de estos textos más breves. Y hay incluso 2 poesías también. Es decir, ahí pedimos que nos escriban algo, y tenía que ver con, de alguna manera, discutir con la experiencia también de la escritura por afuera de la academia, o de cómo ciertas escrituras no se encuentran ni representadas, ni reflejadas, ni tienen ecos en la academia, y se posicionan en un lugar bastante crítico con respecto a la academia. Era el caso de la de Caetanil y a la de Sandra Luna. Por ejemplo, acá se ven algunos temas, ¿no? Lo materno, cómo aparece lo materno en la poesía, lo escribió la poeta Juana Rollero. Tamara Tenema, aunque es muy reconocida, escribe sobre la crónica, la escritura de crónicas. Y bueno, no sé, en la siguiente diapositiva se ven el resto de los temas también. Nora Domínguez cerraba con un texto que daba cuenta de lo que sucedía entre el 1990 y el 2019. 2019 fue un año particularmente intenso para la escritura con firma de mujer, como dice Nora, porque salieron un montón de novelas,
o de textos ese año que son importantes, y había un montón de autoras premiadas nacional e internacionalmente. Había una lista como de 9 autoras que habían sido premiadas internacionalmente ese año, ¿no?, de Argentina. Entonces, corremos un poco contra el reloj, porque el libro lo entregamos en diciembre del 2019. No lo podíamos cerrar este libro. Así todo decidimos cerrarlo, y bueno, el tiempo dirá qué es lo que se seguirá escribiendo a partir de ahí. Bueno, no sé si vos querés hablar algo. Bueno, sigo yo hablando un poco. Sí. No, el siguiente tomo es el del siglo XIX, que quedó, como dijimos, muy largo también, porque se sumaban temas y temas y temas, y en el índice se ve también la gran variedad de aspectos que se incluyen dentro de las temáticas, que no solamente tienen que ver con la literatura, ¿no? Y cómo se abren las lecturas con respecto al siglo XIX. Bueno, no sé, los dejo un poco ahí leerlo, porque... Sí, podemos seguir conversando. Sí. Y ir haciendo preguntas. Sí, que lo lean con más tranquilidad, más despacio. Entonces, Como Majo ya nos contó un poco sobre el proyecto en que han estado participando con Laura, voy a hacer la pregunta a Romina Pistaquio, después vamos con Laura para ir comentando. La idea mía es como abrir primero contando qué es lo que se está haciendo, y después vamos a empezar a ver hilos en común, algunas ideas, ¿no? Pero bueno, voy a presentar a Romina. Romina Pistaquio es profesora asistente en el Departamento de Literatura de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, y ahí dicta los cursos en las áreas de literatura chilena y latinoamericana y de teoría literaria. Estudió licenciatura en Lengua y Literatura Hispánica en la Universidad de Chile, y luego la maestría en Literatura Hispanoamericana en la misma universidad, y es profesora de Estado. Obtuvo su PhD en Lenguas y Literaturas Romances en New York University en 2015, y ha publicado los libros Una perspectiva para ver, El intelectual crítico de Beatriz Sarlo y La aporía descolonial. Yo traje libritos de todas ustedes para acá. De hecho, el libro, uno de los libros de Romina está aquí. Lo pueden ver. Traje libritos también traje el de María José de las Infancias, que también es corregidor, y traje el libro de Laura, ya lo mostraré. La aporía descolonial es del 2018, es de Romina. Tomen los libritos y véanlos, mírenlos, sí, para eso los traje. Actualmente desarrolla el proyecto Escrituras Críticas producidas por mujeres en Chile, que estudia comparativamente las trayectorias crítico-literarias y las prácticas de un conjunto de mujeres que ingresan al campo cultural chileno durante la década del 60. Y bueno, sobre eso me encantaría que pudieras contarnos sobre ese proyecto en que has estado trabajando, que ya tiene, por lo que entiendo, sus primeras marcas, sus primeras huellas escritas, ¿no?, en algunas entrevistas que has ido publicando en la revista Palabra Pública. Que nos cuentes un poco sobre esto, porque también hay un trabajo que ciertamente tiene un aspecto historiográfico en lo que estás haciendo, ¿no?, de levantar, hacer este catastro, este registro de la crítica literaria feminista en Chile. Gracias, Lorena, por la invitación. Muchas gracias a Laura y a María José por venir y por compartir con nosotras y conmigo todo el trabajo increíble que están haciendo. Me siento muy honrada de estar acá. Bueno, como tú decías, Lore, el trabajo que estamos haciendo, y hablo en plural porque tengo un equipo que estamos trabajando juntas, es lo que hemos llamado una cartografía del proceso de ingreso de las mujeres al campo cultural, específicamente literario chileno, desde los años 60. Y desde los años 60 porque descubrimos que en ese momento de la época de nuestro país, de Chile, suceden varias cosas que permiten la negociación para que este ingreso pueda suceder en términos políticos, culturales, discursivos, ¿no? Y efectivamente, como tú dices, Lore, el proyecto quiere ser un registro historiográfico de estos avatares, precisamente porque una de las preguntas que nos hacíamos al iniciar el trabajo, que la verdad yo me lancé al principio sola y no pensé mucho, ¿no?, en qué es lo que iba a abrir esa investigación. Y lo primero con lo que nos enfrentamos con Gabriela fue a la pregunta por
hay una crítica literaria hecha por mujeres, feminista o femenina. Y ahí entonces se abrió la discusión que no puede sino quedar inscrita, ¿no es cierto?, en la escritura de la investigación. Son 3 los objetivos que mueven esta investigación. El primero es de visibilización, que independientemente de que ese objetivo se haya ido modulando, porque en un momento esto empezó empezó en abril de 2019, este proyecto fue postulado a un auspicio interno de la Universidad de Chile, de la Vicerrectoría de Investigación y Publicaciones, y en ese momento, hay que decirlo, ¿no?, después de varios años, no había toda la visibilización que se está llevando a cabo ya hoy, ¿no? Y aunque hoy día ya podemos problematizar acerca de esa visibilización, ¿no? Decir, bueno, se está visibilizando todo, bueno, entonces pongámosle etiqueta a las cosas, y eso está trayendo algunos, por lo menos, y que para mí me parece muy productivo, nos está obligando a pensar esa visibilización, ¿no? Y las categorías a partir de las cuales podemos trabajar. Pienso que es importante seguir insistiendo en ella, ¿no? Seguir insistiendo en ella paralelamente a la problematización. Por otro lado, también queríamos conocer a fondo, describir y analizar la escenografía político-cultural que daba paso a que se hiciera más llano, ¿no?, el proceso de ingreso de mujeres precisamente al ámbito de la crítica literaria y los estudios literarios. Ahí nos encontramos con cosas interesantes porque ¿no es cierto?, estas disciplinas se estudiaban en el pedagógico en esa época de la Universidad de Chile, al lado de donde se estudiaba filosofía, y en la medida que nosotros nos fuimos integrando al cómo habían hecho ingreso estas mujeres a este campo, pudimos darnos cuenta de que existía una historia acerca de esos ingresos. Por ejemplo, la profesora Darcy Doll tiene varios escritos al respecto de cómo, por ejemplo, en la época, ¿no es cierto?, a fines del siglo XIX, es el salón, un espacio en el que ingresan las mujeres. Después, más entrado el siglo XX, ¿no es cierto?, son las tertulias literarias, ¿no es cierto?, donde la crítica comienza a configurarse a partir del comentario literario, ¿no es cierto? Y bueno, nosotras entonces dijimos, bueno, ¿cuál es el espacio que va a permitir que estas mujeres que hoy día, ¿no es cierto?, son las críticas literarias que son referentes de nuestro propio trabajo, están actuando? Y bueno, en unos segundos más le digo qué pasó ahí, ¿no? Pero porque el tercer objetivo es el de, bueno, y porque esta necesidad de historiar, de algún modo, y esto es importante, no quiero olvidar decirlo, esta necesidad de historiar ese espacio nos permitía hacer 2 ejercicios que ahora cada vez se hacen obtienen más sentido. El primero es que queríamos despejar y problematizar esa idea, que fue la pregunta inicial, de la existencia de una escritura esencialmente de mujeres, ¿no? Queríamos tratar de despejar esa X, por decirlo así, ¿no? Y en ese sentido, por extensión, ¿no es cierto?, si existía una crítica de mujeres, para mujeres, por mujeres, ¿no? Si eso era posible. Porque esta operación lo que quería y lo que quiere intentar rehuir, ¿no es cierto?, es el invertir el escenario, ¿no? Es decir, volver o reproducir peligrosamente las lógicas de la exclusión a través de las cuales las mujeres habíamos quedado fuera durante toda la historia, ¿no es cierto?, de la construcción del canon y de lo que se dice sobre el canon, ¿no es cierto?, por lo menos en Chile. Y el segundo ejercicio era también, ¿no es cierto?, despejar o más bien asegurar o consolidar la idea, que sí era una premisa que nosotros teníamos, que tenía que ver con que las escrituras sin apellido, ¿no?, son
y no sé, bueno, seguirán siendo histórico y políticamente y culturalmente condicionadas, ¿no? Y que la cuestión del sexo-género es uno más y muy importante elemento de esa determinación, pero que también, como hoy día ya podemos a lo mejor teorizar sobre eso, la clase, la raza, el territorio desde donde provienen esas escrituras, ¿no? El género, la orientación de género, ¿no es cierto? Son... estarían cruzando, ¿no es cierto?, estas escrituras y que en algunos momentos tendrían, ¿no es cierto?, estos sesgos, ¿no es cierto?, interseccionales, ¿no? Y el tercer objetivo era probar y despejar que la relación entre la presencia de las intervenciones que hacían estas mujeres y sus proyectos críticos, ¿no es cierto?, y las innovaciones que estas intervenciones proponían, si estaban en relación o no, y esto es lo que conversábamos hoy de la mañana, es un objetivo más nuevo, si están en relación o no con las transformaciones y o innovaciones en los discursos disponibles en el campo cultural, literario específicamente, de la teoría literaria, ¿no? Si, por ejemplo, la teoría feminista, ¿no es cierto? Si la teoría literaria feminista promovió de algún modo, ¿no es cierto?, los cambios que venían, ¿no es cierto?, desde el estructuralismo, ¿no?, en nuestro campo chileno hacia el postestructuralismo y o, por ejemplo, los estudios culturales, o fueron cambios que se fueron dando al unísono, si existen algunas concordancias entre aquellos, etcétera, ¿no? Entonces, ese era el tercer objetivo. Lo que hemos venido obteniendo en esta investigación es la distinción de dos dispositivos a partir de los cuales podemos, ¿no es cierto?, evitar la esencialización de la producción de la crítica hecha por mujeres o femenina o feminista, y que intervienen y han intervenido históricamente en ese proceso. Entonces, por una parte está el dispositivo que hemos llamado las zonas de contacto, ¿no? Las zonas de contacto son esos espacios que ya veníamos viendo que Darcy Doll había descrito para fines del siglo XIX y el principio del siglo XX, y que cruzamos con la categoría, ¿no es cierto?, que ofrece Mary Louise Pratt, ¿no?, de las zonas de contacto, como espacios altamente contaminados y contaminadores, ¿no es cierto?, de desencuentro colonial. Nosotros lo trajimos, ¿no es cierto?, a la realidad de la disputa discursiva en el campo de los estudios literarios, y dijimos, bueno, entonces a esto le vamos a llamar zonas de contacto, y por otro lado también haciéndonos, incorporando las categorías que ofrece, se me olvidó, la profesora que trabaja con Andrea Cotto. La Ana Traverso tiene un muy buen texto que recopila lo que se ha definido por la crítica literaria feminista, estrategias de ingreso al campo, ¿no? Y que no son necesariamente al campo de los estudios literarios, sino de la literatura también, ¿no? Entonces, Ana Traverso toma algunas reflexiones que hace Raquel Olea, que hace Kemi Oyarzún, ¿no?, sobre todo con la generación del 50 literaria, donde se establecen dos grandes modelos de escrituras fabricadas por mujeres que entran al campo, que son la escritura de María Luisa Bombal y la escritura de Marta Brunet. María Luisa Bombal, ¿no es cierto?, corporeizando es la estrategia de la escritura autobiográfica, ¿no?, es decir, de que mi sexo género influye en la característica o el atributo de mi escritura, ¿no? Entonces yo entro porque soy femenina, ¿no? Y por otro lado está Marta Brunet, que sería lo contrario, ¿no? Sería aquella escritora que asume el lenguaje androcéntrico y lo supera, ¿no? Y entonces esa sería llamada por estas autoras la estrategia de la masculinización, ¿no? Y a partir de esos tres dispositivos, zonas de contacto y estrategias de ingreso, nosotros
estamos tratando de elaborar primero un texto que es la cartografía general, donde describimos las condiciones y que va cambiando cada vez que se nos ocurre una pregunta y cada vez que vamos incorporando un caso, porque empezamos con Soledad Bianchi, que es una crítica literaria, y seguimos con Olea, con Raquel Olea, y nos damos cuenta de que cada una exige nuevas categorías para poder hablar sobre la construcción discursiva de su proyecto. Así que en eso hemos estado. Gracias. Vamos a seguir haciendo preguntas sobre esto. Ya nos vas a contar más. Laura, voy a presentarte. Laura Laura Arnés, doctora en letras por la UBA y es investigadora de CONICET, es feminista y activista de la disidencia, y además de su labor docente investigativa, es poeta, es fotógrafa. Es autora del libro Ficciones lesbianas, literatura y afectos en la cultura argentina, entre otras muchas publicaciones, y coordina, como ya lo hemos dicho, junto con Nora y con María José Punte, la importante historia feminista de la literatura argentina que tienen en sus manos, que también se las mostramos a ustedes, y también tienen esta cátedra de crítica literaria feminista que es nueva en la UBA. ¿Qué más quieres comentar tal vez tú, Laura, sobre la iniciativa que han tenido, la coordinación que han tenido que tener para trabajar en estos volúmenes? En un momento, me parece que es como un proyecto muy inédito, ¿no? O sea, esta coordinación que han hecho para poder llevar adelante estos 6 tomos. ¿Puedo desviar la pregunta? Como que esa pregunta es muy amplia y no sé muy bien cómo encararla, pero me parece, había algunas cosas que me quedaron de majo y que por ahí se van a unir un poco con tu pregunta y las retomo. Primero, quería hacer énfasis en que para nosotras escribir una historia feminista de la literatura argentina implicó mucho pensar nuestras propias prácticas críticas. O sea, no es solo encarar el armado de un libro y ver cómo se coordina eso, bueno, de 6 y su complicación, pero también, como así también, que esto por ahí no, o por ahí podemos entrar después en esto, pero también poder dictar una materia específica en estudios literarios feministas implica pensar nuestras propias prácticas críticas, así como también pensar qué tipo de pedagogías queremos llevar adelante, porque la práctica docente, por lo menos en nuestros contextos, está muy ligada a la práctica crítica. Y estas historias feministas están pensadas también con una finalidad pedagógica en algún punto. Son tomos que están pensados para que se pueda pensar la literatura desde otra perspectiva, entonces que la puedan utilizar docentes en las escuelas, que se pueda usar como material bibliográfico crítico en diferentes materias de la carrera. Bueno, pero más allá de eso, lo que yo quería decir es que así como pensamos qué forma crítica queremos llevar adelante y qué rupturas en la práctica crítica podemos encarnar a partir de la construcción de estos tomos, no solo en términos de temas que se trabajan, ¿no? Una de esas fue la apuesta colectiva. Nos parece que la práctica feminista tiene que hacer hincapié en el trabajo colectivo frente a un contexto académico que, y no solo académico, digo, neoliberal, ¿no? Contemporáneo, que tiende a atomizar todo y a encerrarnos en nuestras prácticas individuales, y que hace justamente mucho hincapié en la importancia de la productividad individual en términos de competencia, ¿no? Porque los recursos son limitados. Y entonces la idea de nuestro trabajo es no solo 3 directoras de todo, sino que cada tomo esté coordinado por 2 o 3 personas que además pertenecen a generaciones diferentes, para así también abordar, digamos, o poner en escena diferentes perspectivas críticas y diferentes formaciones, y que eso impacte también en el producto del libro. Y en este sentido, Majo hacía mención a algunos subsidios que fuimos logrando desde el momento en que encaramos el proyecto, y una decisión fue también
por más que sea casi simbólico, reconocer el trabajo académico como trabajo. Entonces, esos pequeños, se le fueron dando a quienes colaboraron, reconociendo el trabajo, porque también se piensa muchas veces, por lo menos en el contexto argentino, que la práctica académica es por amor al arte, ¿no? Entonces, y es feminista reconocer que es trabajo lo que hacemos también, ¿no? Eso quería, por otro lado, también nos enfrentamos con diferentes problemas que tienen que ver con lo que vos decís. Por un lado, el título, que fue un título muy debatido, que es una historia, ¿por qué una historia feminista de la literatura argentina? ¿Qué quiere decir eso? Y a sabiendas, además, que arrastra un montón de conflictos cada una de las palabras que elegimos para el título, ¿no? Digo, historia. Una historia contra la que nos manifestamos explícitamente, ¿no? Elegimos hablar de historia porque nos ponía en serie con otros proyectos de historia sobre la literatura argentina, o sea, proyectos críticos, y consideramos que ese título nos habilitaba la discusión, ¿no? Pero obviamente, en la conformación de los tomos estamos todo el tiempo tratando de poner en crisis la forma de pensar la historia, que incluso, digamos, o con la forma en que pensamos la literatura a partir de una forma de historicidad, ¿no? Que intentamos poner en crisis presentando tomos que son porosos, que en realidad en las tapas no tienen fecha. Nosotras le podemos decir más o menos qué fechas abarca cada tomo, pero en realidad la idea, como nosotras, las directoras de los tomos, sabemos lo que pasa en cada tomo, también decimos, bueno, si no está en este, va a ir en este, y estamos todo el tiempo haciendo movimientos de contenido entre los tomos, hablando con las coordinadoras, por supuesto. Por otro lado, ¿qué es feminista? Digo, para dialogar con vos. Y eso fue un problema muy grande. O sea, es claramente que feminista es una perspectiva para nosotras. No es una forma de trabajar con la literatura, es un lente a través del cual pensamos a la crítica literaria. Pero en nuestra intención de incorporar a muchas personas especialistas en diferentes temas que nos parecía que había que abordar, y en la inclusión además de personas que trabajan en todo el territorio argentino, pero también de latinoamericanistas o personas que trabajan problemas relativos a la literatura argentina, pero que no viven en Argentina. Bueno, eso nos puso en escena el problema de que no todos entienden los estudios de género de la misma forma, y que muchas veces que trabajen con perspectiva de género no quiere decir que sea perspectiva feminista, que eso también, o que muchas veces personas que trabajan temas que para nosotras no pueden ser pensados sin perspectiva de género, los pensaban sin perspectivas de género, pero por ahí trabajaban corpus de mujeres, o por ahí trabajaban temas que tocaban, por ejemplo, temas relativos a los femicidios, pero lo estaban pensando desde el lado de los restos, ¿no? Y eso, digamos, esas tensiones aparecen en estos tomos. Y tuvimos que lidiar con esto, ¿no? De diferentes formas según cada autor. Bueno, no sé si respondí. Creo que no respondí. Ah, claro, bueno. Historia feminista de la literatura argentina. Dos otros problemas grandes. Porque ¿Qué es literatura? ¿Qué es literatura? nacional y todo eso. Claro, o sea, en principio el problema de la literatura, ¿no? Porque además decidimos incorporar textos producidos por autores de pueblos originarios, por ejemplo, textos que no son escritos, que pertenecen al ámbito de la oralidad, y nosotras decimos considerarlos literatura. O el tomo de intermedialidad, por ejemplo, que está, digamos, bajo el título literatura, trabaja música, por ejemplo. Y después Argentina, por ejemplo, y con el ejemplo que acabo de dar también está el problema. Argentina
es el Estado-Nación contra el que también nos manifestamos activamente y decidimos incorporar personas que pertenecerían al Estado plurinacional, que es nuestro territorio en realidad, ¿no? A sabiendas. Todo eso está tensionado en los textos, pero a veces también, bueno, hay decisiones que son políticas también, es como cómo queremos abrir el juego del debate, cómo nos queremos inscribir en el campo crítico. Han salido un montón de temas. Lo primero que quiero destacar es como esta idea de que para poder llevar adelante estos proyectos siempre es como necesario este entusiasmo. Remedios Safra habla de ese entusiasmo, sobre todo de las mujeres, en las humanidades, en las artes, que dejamos nuestro trabajo para poder llevar adelante cuestiones que nadie financia, y más que no financiarlas o no apoyarlas, muchas veces hay resistencia, ¿no? Hay como que estar venciendo los obstáculos para poder llevarlos adelante. Luego me parece que es muy interesante, si voy a decir unos 4 o 5 puntos para y ver cómo los van recogiendo ustedes, la que quiera responder cada cosa. Luego está el tema de la visibilización, ¿no? Decía Romina, bueno, visibilizar es parte de estos proyectos, no releer, reescribir, no repensar, pero también está la cuestión de cómo se visibiliza, ¿no? Y una de las cuestiones importantes aquí es manifestar este aspecto colectivo. Romina también lo ha hecho presente, bueno, hay un trabajo que estás haciendo con Gabriel Alburquerque, están conversando con distintas críticas, y hay muchos proyectos que hoy día se levantan a partir de ahí. De hecho, por ejemplo, el proyecto que tienen en Colombia de las escritoras colombianas, de rescate, que están rescatando poesía, dramaturgia, narración, en fin, no hay como un género que se privilegie ahí. Me llamaba mucho la atención, me explicaban el otro día la estructura editorial. Por ejemplo, esto se planifica desde el Ministerio de Cultura colombiano, pero la bajada de esos libros la están haciendo distintas editoriales independientes. O sea, están contribuyendo distintas editoriales independientes con un mismo diseño, ¿no? A publicar a las distintas autoras. Y están haciendo una apuesta también las mismas editoriales, porque es como un trabajo de equipo, de grupo, que me pareció muy interesante, ¿no? Pensar que varias editoriales distintas tienen una colección en conjunto, por ejemplo. Esa es una forma de plantear lo colectivo entre muchas posibles, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Cómo se visibiliza, y también en términos escriturales creo que aquí apareció la cuestión de esta historia, que no es una historia al uso en el sentido de que también las cronologías, la misma idea de la temporalidad, es algo que se está como detonando, es algo que se está pensando, y la misma escritura. O sea, recuerdo que en este tomo, por ejemplo, está un texto de Tamara Kamensain, y ese texto es el germen para el último libro que publicó Tamara, Las chicas en tiempos suspendidos, que es un poema, en fin, te das cuenta de que hay ahí la habilidad, una cosa muy interesante con la cuestión de la escritura, ¿no? Y otra cosa que se ha mencionado aquí, que me gustaría que de repente la tocáramos, y voy a parar acá porque tengo muchas más, pero es la relación entre activismo y academia. eh, que creo que también es complejo. O sea, hoy día ustedes nos cuentan que están con, por ejemplo, ese curso de crítica literaria feminista, que es importante desde esta perspectiva, ¿no? Pensar las prácticas críticas con una finalidad pedagógica, cómo han pensado estos volúmenes en relación con su ejercicio docente. Y también las muchas resistencias que podemos encontrar a veces como para poder instalar esto en los lugares académicos. Acá, por ejemplo, también desde hace un tiempo estamos instalando, hay un diplomado de feminismo, se han instalado cursos electivos, que ustedes también tienen un curso electivo, pero vamos caminando, yo creo, lentamente hacia poder también instalar cursos mínimos, ¿no? Y también pensar o detectar cuáles son las necesidades realmente, ¿no? Para pensar esos cursos, ¿no? ¿Qué zonas queremos cubrir? ¿Qué es lo que queremos discutir en ellos, ¿no? Entonces, las invito como a tomar alguno de estos hilos para poder seguir conversando este tema. No sé si ahora revolvemos un poco el orden para que no sea siempre el mismo, o María José. Sí, no, lo que, bueno, un poco
para retomar algunas de las cosas que dijiste, porque obviamente ya ni me acuerdo de todas, pero este libro y todo este proyecto surgió en un momento en donde yo había dicho la palabra urgencia. O sea, estaban pasando muchas cosas en las calles. Y un poco eso es lo que refleja supuestamente el título de nuestro libro, En la intemperie. Tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con la condición actual, bueno, de estar arrojados a la supervivencia en muchos casos, de todo un sistema de exclusiones, y de cómo la literatura también forma parte de eso, porque da cuenta de eso y a la vez está tocada por esa manera de estar, ¿no? Eso por un lado. El concepto de intemperie nosotros lo pensábamos en un doble sentido, en un sentido de su ambivalencia, ¿no? Primero porque, bueno, hay toda una reflexión butleriana detrás de esa idea, la idea de vulnerabilidad, la idea de precariedad, y por otro lado, nosotros lo veíamos también como la potencia de esa situación. Se veían, nosotros el impulso originario del libro fue la siguiente frase: no puede ser que en las historias de la literatura argentina no haya mujeres, o haya tan pocas mujeres, o estén trabajadas de una manera que realmente hoy por hoy ya es inaceptable, porque hay todo un desarrollo que lleva varias décadas de estudio de género en donde ya se estaban produciendo no solamente muchos textos, sino también camadas de académicas y académicos que trabajan con esto. Y un poco esto que vos decías, ¿no? O sea, el primer impulso fue la visibilización, pero en realidad después nos fuimos dando cuenta que eso no era suficiente y que eso era solo una parte de la cuestión. Creo que también vos lo sugeriste en muchos de los temas que fuiste desglosando, ¿no? Laura se refería a eso como las tensiones. Tiene que ver con cómo entendemos lo canónico, con cómo discutimos con lo canónico. No estamos pretendiendo hacer un contracanon, sino sencillamente también demoler el canon. Que por otro lado, seguimos trabajando dentro de esos sistemas, seguimos trabajando en la universidad, con currículums, con exigencias que vienen no solamente de la institución, sino también del estudiantado, que te dice, bueno, estos temas tienen que estar, o ¿por qué no están estos temas? O sea, siempre te vienen y te discuten, no, falta trabajar tal cosa. A nosotros nos parecía que faltaban las mujeres, y hoy día ya también podemos hablar de disidencias sexogenéricas que tienen toda una producción. En uno de los capítulos de nuestro libro es escrituras travestis. O sea, ya tenemos un corpus importante de autoras travestis que escriben, que tienen una producción importante. Bueno, todo eso está como circulando, ¿no? Y es importante para... Yo no estoy segura de que hayamos tenido tantas resistencias, todavía no nos damos cuenta de eso, creo. No sé, Laura, por ahí opinarás conmigo. ¿Te tuvimos? Bueno, habla vos de eso después. Lo importante me parece es que, bueno, que nos fuimos dando cuenta que el problema se abría, y eso luego nos lleva a reflexiones que van obligándonos a pensar qué es hacer una teoría crítica feminista. Y entonces en eso estamos, este año con mucha intensidad, y también a partir de esta cátedra, ¿no? Teoría y estudios literarios feministas, pero en principio muy acicateado por lo que estábamos produciendo en estos volúmenes. Y bueno, no sé si contesté en parte, no quiero monopolizar, pero evidentemente la pregunta por la visibilización es insuficiente, y hoy día ya nos arrastra a pensar muchas otras cuestiones. Es decir, hablamos todo el tiempo de redes, de alianzas, de pensar con criterios más en términos de constelaciones y no lineales, de hacer explotar las temporalidades para no pensarla también sobre esa línea historicista lineal, única, unívoca y teleológica. Al principio incluso habíamos pensado en usar las olas del feminismo, y también lo terminamos descartando rápidamente, porque nos pareció que hay muchos movimientos de flujo, de reflujo, y que cómo damos cuenta de todos esos movimientos, y también contradicciones, debates que están abiertos, ¿no? Y que están pasando hoy, ¿no? En tiempo presente.
Entonces hay como un deseo de buscar otras formas de expresar la temporalidad. Lo que pasa es que, bueno, la historia, como dijo Laura, era para ponerla en serie, y también porque nos parecía que era una forma también pedagógica de entrar al tema. O sea, en ese sentido siempre tuvimos como receptor, o como la imagen de quienes nos van a leer, sigue estando muy vinculada con la academia y con la enseñanza, más allá que pretendíamos ampliar los ámbitos de enseñanza secundaria, ¿no? Pero bueno, eso se verá con el tiempo, me parece. Voy a decir algo que dijo Nelly Richard, de verdad, que no dije yo, yo solo la copio, y es que la universidad es un territorio de intervención política central, y creo que post-2015, o sea, en Argentina, por lo menos con la crisis económica que tuvimos en el 2000-2001, eso se puso muy en evidencia, y creo que en el 2015 volvió a hacerse muy claro cómo muchas de las luchas que se dirimen por, digamos, en términos de la legitimidad de saberes que se da en la calle, y que en estos años se reflejó también con muchos debates que tenían que ver con lo privado, bueno, tuvo también un lugar central, todas estas luchas tuvieron un lugar central en las aulas, ¿no? Y ella decía la urgencia de por qué no se incluyeron, ante la pregunta de por qué no hay mujeres en la... Bueno, pero eso es una pregunta que también podemos hacer con respecto a los programas de las materias. Nosotros le decimos materias, yo me pierdo un poco con lo que ustedes llaman cursos, contenidos mínimos, para nosotros son materias y seminarios, pero ya, digamos, viendo los programas, ahí encontrás el problema. ¿Dónde están las críticas literarias? Saquemos feministas. ¿Dónde están las críticas literarias que existieron desde siempre? ¿Dónde aparecen los temas que tienen que ver con perspectivas de género, como por ejemplo, cómo se tratan temas referidos a las representaciones de disidencias sexuales, por ejemplo, otro tema que atraviesa la literatura, que da cuerpo, no aparece en los programas. Digamos, y esto, digamos, tiene digamos, hay varios temas a pensar con relación a esto, pero uno principal es que todos nosotros estamos formados con esos programas, ¿no? Entonces, una práctica crítica feminista implica también de construir nuestros propios saberes. Y el armado de esta historia lo puso muy en evidencia, ¿no? Cómo pensar una temporalidad diferente a la que sabemos, cómo organizar los textos en series diferentes a las pautadas, y que además es así como pensamos la literatura, cómo podemos desarmar eso. Y me parece que un poco nuestra apuesta metodológica, nuestra apuesta, digamos, pedagógica en nuestra materia afinó la puntería en ese sentido, y que fue un poco también uno de los objetivos que nos planteamos con respecto a la historia feminista también. Y creo que nosotras concursamos la materia, es una materia a la que no le pusimos el nombre nosotras, sino que es una materia que ofreció la facultad. La concursamos y después sí le armamos el contenido. Y la materia se llama Teoría y Estudios Literarios Feministas. Sí, llamativo, pero después cuando empezamos a pensar en el título dijimos, es muy interesante, porque en realidad, digamos, está poniendo un poquito en crisis, en tensión, la relación entre teoría feminista y estudios literarios feministas, con esa conjunción rara que tiene el título o el nombre de la materia. Y entonces, digamos, es una materia que tiene un alto contenido teórico, por supuesto, y pensar la teoría feminista también nos hizo pensar en algo que por supuesto se refleja digamos, en un problema que podemos pensar a partir de casi cualquier texto de las historias feministas, que es lo que podemos llamar colonialidad académica, ¿no? Y que tiene que ver también con que la perspectiva feminista está muy atravesada por narrativas, por textos que vienen desde lo que podemos llamar norte global hoy, ¿no? Y entonces, otro de los problemas de la perspectiva feminista es cómo situarnos con relación a esos textos y cómo poderlos... Veo que de repente aparecieron como...
Sí, claro, y cómo podemos hacerlos dialogar con nuestros propios problemas, no solo sociales, sino literarios. ¿No? Y digo, colonialidad académica también, digamos, cómo se arman nuestros saberes a partir de la cita. Y cuando tenemos perspectiva feminista, nuestra cita se arma a partir de textos importados o a partir de las citas masculinas, que son las citas de autoridad, ¿no? Y eso es un problema a resolver también. Hay otros problemas también, por ejemplo, como instalar académicamente este tipo de reflexiones sin que se convierta también en gueto, porque es como que, bueno, ya entonces se creó el curso de crítica o de teoría y estudios literarios feministas y los demás ya se descargan de toda responsabilidad al respecto, ¿no? ¿Ah? Sí. La otra cara de ese problema, que es con la que temo que nosotras vamos a tener que enfrentarnos en breve, es que de repente se exige contenido mínimo en todas las materias de perspectiva de género. Entonces, lo que va a suceder es que se va a incluir algo mínimo en muchas materias y con eso se va a considerar que está dada la perspectiva de género y se desplaza a quienes somos especialistas en eso y se deja de pensar como un problema muy amplio, complejo, con tradiciones y con, ¿no? Con tensiones, un campo. Sí, bueno, que dialoga con otras cuestiones también. Claro. Sí, sí. Veo que hay algunas preguntas allí y también debe haber preguntas acá. No, no quiero monopolizar las preguntas. Si quieren, partimos con algunas preguntas de allí. Bueno. Sí, la lees tú. Sí, acá Miguel Morales Pulgar. Pulgar dice, gracias por las presentaciones a Romina, Pistacho, María José Punte, Laura Arnés y Lorena Amaro. Dos preguntas, una para Laura y otra para el panel en su conjunto. Voy primero con la de Laura, ¿sí? Para Laura, ¿podrías desarrollar brevemente algo muy interesante que mencionaste sobre la necesidad de leer los feminicidios con la cuestión de los restos, entre comillas? Y expongo la pregunta para todos. Sí. Y para todas, todos, y como una pregunta general, quería preguntar cómo piensan el tema de la clase respecto a la crítica literaria feminista. Pienso particularmente en debates como el puesto por Dalia de la Cerda en México o en el contexto estadounidense, los instalados hace décadas por autoras chicanas como Chela Sandoval o feministas afroamericanas y de origen popular como Bell Hooks, y que recientemente le oí también a la filósofa argentina Macarena Maray, pero llevados al ámbito de la crítica literaria feminista. Quería saludar a Miguel, también muchas gracias por las preguntas a Miguel, que lo conocemos. Primero la pregunta tuya, Laura, y después podemos ahondar. Sí, lo de Dalia la Cerda, yo quería comentar igual sobre el tema de la clase y la crítica literaria feminista que hemos estado leyendo. De hecho, el mismo diplomado leímos a Dalia la Cerda, que tiene un texto que se llama Feminismo sin cuarto propio, que es la cuestión, ¿no?, de si pensamos o seguimos pensando la cuestión de la crítica y el trabajo intelectual de las mujeres desde estas perspectivas, ¿no?, que están marcadas por estos sesgos de clase, burgueses, de feminismo blanco, o reafirmamos como otras formas de pensar la escritura, ¿no? Ella habla de un feminismo, ella lo toma también de otras autoras, de una autora vasca, habla del feminismo de los zulos, ¿no? El feminismo, digamos que, y la escritura feminista que se da desde la calle, desde la cocina, desde la vereda. De hecho, lo estuvimos discutiendo porque alguien decía, bueno, pero tampoco podemos renunciar al cuarto propio con todo lo que ha costado, ¿no? Como instalar esa idea, es como que todos los territorios sean posibles, ¿no? Pero quería como hacer esa aclaración por si Dalia la Cerda tal vez como referencia había que especificar un poquito más el tema. Así que agradezco la pregunta. Ahora ya tienes, Laura, tu respuesta. Acordarme nombres, sí. A veces en el momento se me van.
Yo no soy especialista para nada en el tema de feminicidios y restos. Sí, lo que puedo decir, me refería en particular a algunos textos que aparecen en la historia feminista, porque justamente una parte, o mejor dicho, digamos, la organización del tomo está dada no a partir de una cronología, sino a partir de problemas. Y había algunos problemas que se nos hacían evidentes en términos de contexto, ¿no? La lucha en torno a los femicidios, ¿no? La lucha feminista que estaba en las calles en torno a los femicidios, la lucha por el derecho al aborto. Entonces pensamos que alguien tenía que escribir también pensando esos temas con relación a la literatura. En el caso de los femicidios, hay dos artículos que fueron encarados de forma diferente. Uno empieza a pensar, digamos, seguramente quien hizo la pregunta lo sabe, que hay un postulado de David Viñas, que ya, digamos, consideramos rector, paradójicamente, o no, y es que la literatura argentina comienza con una violación en el matadero, ¿no? Bueno, pero cuando uno empieza a mirar la literatura, se da cuenta que en realidad, digamos, y esta violación es particular, porque es la violación sobre un varón, ¿no? de un grupo de varones sobre un varón. Pero cuando uno empieza a leer, lo que se da cuenta es que la violación y lo que hoy llamamos violencia de género, ¿no? Es básicamente el motor narrativo que mueve a la literatura argentina desde sus inicios. Entonces, ¿cómo es que, digamos, o mejor dicho, no cómo, sino por qué es la violación de varones sobre un varón la que se vuelve significante y todas las otras violaciones permanecieron ilegibles? Es uno de los artículos un poco que parte de esa pregunta. Y rearmo un poco la serie de la literatura pensando eso. El otro, que está escrito por Isabel Quintana, que es una especialista que está pensando lo residual, los restos, el neoliberalismo, ¿no? Los desechos, en una línea tal vez muy francesa, una línea crítica muy francesa. Bueno, le pedimos que a partir de toda su perspectiva crítica, que no es puramente feminista en términos de formación, pero que sí es muy interesante y compleja, aborde algunos textos contemporáneos que estaban pensando en los femicidios, como por ejemplo los de Selva Almada, de Chicas Muertas, ¿no? Y solo sobre la segunda pregunta, ya cierro, hago un pequeño comentario, y es que justamente a Macarena Marín no la dictamos en la materia, pero sí a Moira Pérez, que es una compañera de trabajo de Macarena. El tema, digamos, de la clase, del capacitismo pensado con relación a la crítica literaria, pero también a la práctica docente, es un tema que nos interpela, ¿sí? Que estamos pensando, pero digamos, yo diría que el problema de la clase es un problema inherente a la literatura, ¿no? Porque, digamos, y al mismo tiempo también de la universidad, ¿a quién accede a la universidad? De hecho, justamente las dos intervenciones poéticas que hay en el tomo verde de la historia feminista son de de un autor trans y de una autora travesti. Y justamente eligieron la forma poesía, fue una coincidencia, nosotras no la pedimos, pero tiene que ver con el tipo de escritura que, digamos, en la que se sintieron más cómodos, porque justamente la universidad es un espacio excluyente. Y a los cuerpos travestis, a los cuerpos trans, digamos, los tomó por objeto más que como sujetos, ¿no? Críticos. Y en ese sentido, sobre todo el de Alessandra Luna es un texto que pone muy en crisis, es muy crítico con respecto a la tradición literaria y está problematizando la clase con relación a la literatura y a la crítica, las dos cosas. Y también, digamos. Gracias. Me gustaría partir por una cosita que me quedó boteando ahí de los programas y la visibilización, ¿no? Porque sí, finalmente nos damos cuenta de que los problemas se replican y que por algo se replican, ¿no? Que, bueno,
entonces, sí, yo cuando el 2018 empezó el tsunami feminista en Chile, como dice Lucha Venegas, el tsunami feminista, se armó una tole-tole en la universidad donde yo trabajaba y entonces, bueno, hagamos un curso de cómo solucionamos esta situación, petitorio 1, 2, 3, 4, cuarta demanda, un curso sobre feminismo. Y le tocó a la profesora nueva que estaba ahí y claro, eso sucede. Sin embargo, al mismo tiempo, ¿y por qué es importante visibilizar? Porque los casos de las críticas literarias que estamos revisando, por ejemplo, ¿no es cierto?, en estas estrategias que yo les contaba de ingreso al campo, Raquel Olea, crítica literaria feminista, y el anverso, podríamos decir en este caso, Soledad Bianchi, una crítica literaria. Raquel Olea es leída, ¿no es cierto?, sus textos críticos son leídos en el ámbito exclusivo, ¿no es cierto?, de las cátedras, los seminarios o los seminarios de grado de específicamente crítica literaria feminista. Y por su parte, por ejemplo, Soledad Bianchi, me atrevería a decir, no sé cómo van las cosas por ahora, pero me atrevería a decir que cuando uno tiene el curso troncal de literatura chilena, poesía y narrativa, porque ya el drama a veces casi ni se alcanza a pasar, Soledad Bianchi, que tiene uno de los libros más importantes sobre la poesía chilena durante la dictadura, Modelo para Armar, Memoria, Modelo para Armar, no se pasa en las cátedras de poesía, ¿no? O por ejemplo, Entre la lluvia y el arco iris, que también es poesías del exilio, por lo menos cuando yo tuve acceso por primera vez a esos saberes, no estaba incluida dentro de la literatura, o sea, del corpus crítico que había que leer para entender, ¿no es cierto?, la literatura del exilio, a pesar de que hace una lectura importantísima, ¿no? Y en ese sentido, entonces, sí, visibilización. Una metodología que nosotros usamos para dar cuenta del fenómeno que implica el ingreso de las críticas literarias al campo y a la academia, en definitiva, fue algo que va a llegar a lo de la clase. Así que no se preocupen, ahí voy. Lo voy a hacer lo más rápido posible. Tiene que ver con que nosotros nos dimos cuenta que las críticas literarias, las críticas literarias en general, son personas que tienen historias, que tienen cuerpos, que tienen una vida pública y una vida privada. Y que si nosotros queríamos dar cuenta de cómo se constituían esos proyectos discursivamente, también debíamos hacer una investigación que incorporara esos espacios vitales o esas experiencias vitales que habían ayudado a conformar esos discursos y esas autorías, que en muchos casos también, les voy a decir en un minuto, son construidas y autoconstruidas, ¿no? La Lorena lo sabe muy bien, la post-autobiográfica creo que también inunda otros tipos de voces enunciativas y no solamente en la ficción, ¿no? En la crítica también, las críticas se construyen autorialmente, ¿no? Entonces, heterodójamente, y porque yo ya había hecho esto antes, en el libro de Beatriz Sarlo, insegura con mis hipótesis de lectura, fui donde Beatriz Sarlo y le dije, mire, ¿qué opina usted sobre lo que estoy diciendo? Y tuvimos una conversación bien interesante que está en ese libro, en el del 2005. Entonces ya tenía esa experiencia y los casos que estamos construyendo de crítica literaria chilena se basan en entrevistas sobre la vida privada de las críticas, y eso al unísono de hacer una investigación de su corpus. Hacemos un corte, ¿no es cierto?, de cuáles son los textos fundamentales de las escritoras y los investigamos a la luz también de esas elecciones que hicieron, ¿no? Ahí nos damos cuenta, por ejemplo, de que cuando hacemos las entrevistas, después, muy respetuosamente, porque creo fervientemente en eso, se la devolvemos a la crítica para que haga todas las enmiendas que quiera hacer de lo que dijo, y cuando vuelven otras escrituras, ¿no?, sobre ellas mismas, y eligen mucho más que lo que eligieron en esa conversación más espontánea, como también quieren construirse como voces enunciativas. Y una de las cosas que hemos descubierto también en esas entrevistas, en ese ir a la vida privada, es que una causa sine qua non de que ellas hayan podido ingresar al campo, evidentemente su hábitus de clase.
no hay posibilidades de que eso no tenga nada que ver. Y eso se ve en las entrevistas, ¿no? Todas las escritoras tienen una biblioteca en sus casas. No solo eso, sino que también van a instituciones de educación formal, generalmente, ¿no es cierto?, de idioma o con idiomas, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Sí, como zona de contacto política. Y ahí, por ejemplo, otra zona de contacto, el exilio, a la que muchas comparten, ¿no? Entonces, eso sí, la clase es un elemento fundamental que tiene que estar inscrito en nuestras investigaciones feministas y sobre producciones hechas fabricadas por mujeres. Sí, bueno, obviamente nosotros tenemos esas lecturas en el programa de la teoría y estudios, pero recién estaba pensando, hay dos cosas que me quedé pensando. Cuando vos hablabas del cuarto propio, está esta frase de Verónica Gago que me encanta, que dice: nosotras ganamos la calle y la convertimos en casa feminista. Ella lo dijo a propósito de toda la movida que estaba teniendo lugar en las calles por la discusión del aborto. Pero bueno, también ella está pensando justamente en cómo todo el sistema económico tiene que ser descolonizado por los feminismos. O sea, Verónica Gago es filósofa y piensa sobre todo en la cuestión de las economías feministas y de nuevos modelos para encarar este otro modelo que es omnipresente y que es, digamos, ya totalmente transnacionalizado, globalizado, etc. Y del cual muchas poblaciones sufren las consecuencias. Eso por un lado. Entonces, pensar los espacios hoy, ¿qué quiere decir? Es el cuarto propio, ¿qué significa hoy? O sea, ¿cómo resignificamos todas las espacialidades? Recién estábamos hablando de cómo resignificábamos las cronologías o las temporalidades, pero obviamente eso tiene consecuencias porque sabemos que están íntimamente imbricadas los espacios con los tiempos. Eso no sé si voy a responder del todo, pero me parece que repensar las espacialidades, dejar entrar otras voces, implica también tratar de interferir o intervenir, como decimos, en estos espacios académicos. Claro, es obvio que la academia es altamente elitista, sobre todo la universitaria. Luego estaba pensando también en que cuando uno inserta determinadas pedagogías en la clase, también se van fisurando muchos de estos hábitos, porque una manera que nosotras tenemos de evaluar en nuestra cátedra implica romper con alguno de los hábitos universitarios, por ejemplo, el ensayo crítico. Y ahí surgen muchas cosas, o sea, les pedimos que como trabajo de fin de curso escriban un ensayo que puede ser personal, que puede abrevar en lo personal o no, pero que trate de ser creativo y que tenga que ver con las preocupaciones que tienen, pero sobre todo como lo que hemos visto a lo largo del cuatrimestre, con altos niveles de teoricidad, mucha teoría y muy fuerte, en qué les repercute en su vida, en sus cuerpos, en sus experiencias. Sí, y en sus prácticas. O sea, los resultados son increíbles. O sea, ya vamos por el segundo año de esta materia y los textos que escriben son todos buenos, o casi todos muy buenos, lo cual a nosotros nos hace muy fácil porque les ponemos a todos 10 y listo. Casi. Digamos que no nos gusta poner nota, entonces es una buena solución. Está todo fantástico. Pero además de eso, me parece que ha obligado a nuestros estudiantes a pensar eso, ¿en qué les cambia la vida estudiar esto? Y son muy fuertes las respuestas. Y ahí entran muchas cuestiones que tienen que ver también con la clase. Porque algunos son tercera generación que puede estudiar en la universidad, pero que por ahí tiene una abuela analfabeta, por ejemplo. Eso ha surgido en muchos ensayos y es muy impactante cómo moviliza a nuestros estudiantes tener que repensar eso, su pasado familiar, ¿no? O que han tenido violencia de género en la familia, o que están pensando su sexualidad y de pronto descubren que tienen palabras para nombrarla. Eso también pasa bastante. Entonces, somos conscientes de que eso fisura mucho espacios que parecían estar ya sentados y de los cuales los dábamos por sentado.
Y de pronto esto se puede intervenir, se puede interferir y se pueden redimensionar o generar esto que decimos los desvíos, ¿no? Estaba pensando también cuando decías la academia, claro, la universidad es elitista, la literatura en los países latinoamericanos es súper elitista, o sea, y eso no ha cambiado. Yo creo que tendríamos que sentarnos a pensar, por ejemplo, cuánto el estallido ha impactado o no en la literatura chilena, por ejemplo, o sea, hasta qué punto llegó o no llegó, hasta qué punto transformó. Y por otro lado, también es interesante pensar que seguimos haciendo crítica literaria sabiendo que esa literatura, que el concepto de la literatura tiene ese aspecto elitista, también, ¿no? La literatura es como un caballito de batalla, también es un lugar de resistencia, pero tiene esas dos caras, o puede que tenga más caras, ¿no? ¿Y por qué seguir haciendo crítica? Incluso la misma noción de crítica, como asociada a un lugar de autoridad, ¿no? Como muy monológico, muy... ¿Cómo reinventar? Yo creo que estamos como trabajando en eso, cómo reinventar todas esas nociones, esos conceptos como sacudiéndoles, ¿no? Esos aspectos como más autoritarios, no autoridad, sino que autoritarismo que puede tener el ejercicio y sus caracteres más, sus características más elitistas. Quería dejar también el espacio para que puedan hacer preguntas desde aquí de la sala, porque me parece que por el momento no veo otras preguntas allí. Sí, Claudia. Eh, Sí, bueno, tiene que ver con lo último que han hablado, de que la academia es elitista y qué sé yo, y es un poco cómo sacamos la crítica a la calle, para que no se quede solamente en este espacio. Por ejemplo, no sé, yo veo los títulos de los artículos y es como, me quiero leer ese, pero ya yo y quién más se los quiere leer, o sea, siempre terminamos siendo como las mismas, un poco entre comillas, ¿cierto? Los que están insertos en este mundo como más académico. Entonces, ¿cómo hacer esa convergencia entre la teoría que se mantiene como en un mismo lugar y la gente en la calle? No sé, acá en Chile tenemos la Patricia Espinosa escribiendo en LUN. ¿Y quién escribe crítica literaria feminista en El Mercurio, o habla en la tele, o lo dice en la radio? Y después, ¿es necesario sacarlo también? Como que, no sé, un poco como un pensamiento, que no sé si es tan una pregunta, pero como tener esa idea y ver qué podemos hacer. ¿Se puede hacer algo? Esos alumnos que toman esas clases, no sé, yo soy periodista y me interesa la crítica y me interesa hacerla. Y ahí, ¿dónde la hago después? ¿Dónde busco ese espacio para que no se mantenga siempre como en las cuatro paredes de la universidad? Te puedo acercar una intuición, digamos, porque tampoco tengo respuesta, pero me parece que un poco lo que Majo quería decir es que nosotras intentamos por lo menos que los cuerpos sean intervenidos por la literatura y por la crítica literaria y por la teoría, que son los tres pilares que manejamos, y que al mismo tiempo esos cuerpos intervengan sobre la literatura. Suena abstracto, pero efectivamente en los trabajos finales vemos que eso pasa, pero no son los trabajos, o sea, cuando se acercan a hablarnos, hay algo que me parece muy importante que tenemos que movilizar, que tiene que ver con el deseo, por supuesto, porque también hacemos hincapié en esto, ¿no? La crítica literaria tiene que ver con el deseo, y si tiene que ver con el deseo, tiene que ver con nuestros cuerpos, y nuestros cuerpos no son todos iguales, no están interpelados por lo mismo, y eso es lo que buscamos, digamos, generar en esa escritura que ojalá redunde en otro tipo de investigaciones diferentes a las que por ahí podemos imaginar hoy. No sé, porque también es tratar de abrir un campo que por ahí no podemos imaginar cómo puede ser esta crítica literaria que ellos o que ellas imaginen, ¿no? Y por otro lado, nosotras pusimos también mucho interés en tratar no sé si capturar no es la palabra, pero de recorrer ciertos espacios de nuestra historia en los que cuerpos, activismos y literatura se pusieron en contacto. Entonces hay mucho hincapié, sobre todo en el tomo verde, pero también en el violeta, que es el del siglo XIX y Colonia, digamos, y tiempos anteriores,
en ver las alianzas, o sea, cómo influyen ciertas relaciones afectivas en la producción literaria o en la producción crítica, ¿sí? Como, por ejemplo, las revistas tienen que ver con afectos. Entonces, ¿cómo se construyen esas redes afectivas que después implican ciertas formulaciones críticas? Ahí, digamos, hay algo que atraviesa las vidas personales y la literatura. Y por otro lado, también nos interesaron momentos donde, por ejemplo, se produjeron salidas de la literatura y de la universidad a las calles, en el sentido amplio, por ejemplo, lecturas en fábricas recuperadas por los trabajadores, ¿no? Lecturas en Bruckmann. Las lecturas que se llamaron Martes Verde, que eran enfrente del Congreso, lecturas de poesía, donde que después se hicieron libro y que después produjeron mucho material crítico también. No, bueno, hay algunas de esas instancias que intentamos recorrer también, ir recuperando, ir leyendo, porque tal vez, digamos, con el tiempo fueron muy poco interrogadas, no resultaron de interés para la crítica hegemónica, ¿no? Entonces ahí nos parecía que era otra forma de poner en contacto zonas alejadas de la universidad, pero con la universidad. ¿Le doy? Ya. Desde un punto de vista pedagógico, yo doy un curso los primeros semestres de cada año que surge de la malla innovada que se llama la Universidad de Chile, una malla que se va a revisar afortunadamente ahora, y que intentaba dar respuesta a un problema que tenemos bien importante dentro de las humanidades, que no se ha podido resolver, creo yo, y es que pasa con nuestros estudiantes, ¿no? Y la promesa de ir a la universidad y tener, ¿no es cierto?, cómo alimentarse después de que uno sale de la universidad, ¿no? Habiendo hecho una licenciatura en literatura, por ejemplo. A partir de esa reflexión surge un curso que se llama Taller de Edición y Elaboración de Proyectos Culturales. Como va a haber un magíster en edición en la Chile, la verdad es que yo lo estoy enfocando hacia esa elaboración de proyectos culturales, y me encuentro allí con un elemento que es bien importante. Uno, insisto, no sé si el problema, pero sí la realidad que abrieron las decisiones de las políticas públicas que se han hecho en Chile, ¿no?, respecto de la gratuidad, ¿no? El universo de estudiantes que entran a la universidad no es el universo de estudiantes que entraba a la universidad en los años 60 cuando entraban las críticas literarias, ni cuando yo ni nosotras probablemente entramos a la universidad. Es un universo amplísimo de personas, y eso está poniendo en jaque a la universidad o a la enseñanza de las humanidades, por lo menos en las facultades, creo yo, ¿no? Y la respuesta que yo tentativamente he tratado de establecer es, uno, la crítica literaria como un acompañamiento en la mediación de la lectura para la obtención de una experiencia estética colectiva y personal. Entre todos tenemos una lectura y también la tuya, ¿no? Y eso sobre la base de una diferencia que leí ahí en un texto de Bernardo Subercasol, de la historia de la cultura en Chile, de la historia de las ideas y de la cultura en Chile, que hacía la diferencia, ¿no es cierto?, en la época de la Unidad Popular, ¿no?, que se planteaba, habían dos paradigmas en pugna, ¿no?, el de la democratización de la cultura y el de la democracia cultural. El de la democratización de la cultura lo entendemos, ¿no?, y lo podemos visualizar bastante bien como la misma lógica del ladrillo, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama este sujeto? El ladrillo, ¿no?, del embudo, ¿no? Las cosas se democratizan, o sea, si hay unos que tienen mucho, bueno, le va a caer al resto, ¿no? Neoliberalismo total. Ajá, el derrame. Entonces eso es la democratización de la cultura. Aquí en las universidades está toda la cultura, entonces debe chorrear porque se desborda, ¿no? Bueno, eso ha mostrado no ser así, bajo ninguna circunstancia, en términos económicos en Chile, ni en términos culturales, que tiene que ver, ¿no? Pero la democracia cultural es otra, que es la que entiende la cultura como una construcción entre todos,
¿no? Como algo vivo que se construye, y en ese sentido que pone en contacto, ¿no es cierto?, la producción que se ha llamado, ¿no es cierto?, de alta cultura, cultura docta o qué sé yo, muy malamente versus cultura popular, calle, etcétera, ¿no? En el fondo, lo que a mí me queda, y es la intuición que tengo hasta ahora, probablemente cambie o se modifique o se estilice, no sé, es que la crítica literaria y la pedagogía, que deberían ir más juntas que nunca, debería ser este acompañamiento o mediación en la lectura, ¿no? Decir esto, bueno, esto malo, bueno, también un poco, ¿no? Para crear ese colectivo también, ¿no? Para crear ese colectivo que creo que es importante y en verdad, no la propaganda de lo colectivo y lo comunitario, sino que cuando estamos juntos y nos peleamos, ahí es donde se ve el colectivo y la comunidad, no en el discurso. Y esa mediación y acompañamiento en la lectura, también poniendo a disposición lo que uno tuvo la suerte de conocer, el privilegio de ver, ¿no? y de pensar, o sea, devolver el tiempo que te has dedicado también a pensar en acompañar procesos. No sé, o sea, como lo que he podido ir bien. Sí, dos cosas. Bueno, primero yo pensé, cuando hablabas, que ustedes tienen aquel ejemplo maravilloso de las tesis, que realmente también ejemplar en el sentido de cómo se puede utilizar, cómo se puede traducir en un formato que además es artístico, es performático, en donde la teoría tuvo un rol importante. Yo después también estaba pensando que, digamos, las grandes pensadoras feministas, todas pensaron muy en un mano a mano con la literatura desde la literatura, le estamos dando con un caño a la literatura, y en realidad la literatura ha sido un motor de pensamiento, o sea, siempre ha acompañado esas elaboraciones teóricas. Nosotros empezamos a pensar la lista y decíamos, bueno, Simone de Beauvoir, sí, Virginia Woolf, por supuesto. Y después empezamos a ver, y muchas de estas pensadoras, o todas, han pensado desde la literatura usando ejemplos de literatura, ¿no? Entonces, no está tan ajena, no es ajena al pensamiento, no es un adorno, no es un entretenimiento, es un motor de pensamiento. Yo siempre vi la literatura de esa manera, entonces no, digamos, para mí por ahí es un mal uso que uno hace de la literatura, pero en realidad te lleva a pensar, ¿no? Y después, bueno, hay muchos caminos que se pueden seguir. Bueno, los artivismos también están convirtiéndose en formas muy plásticas y muy directas y muy asequibles de transmitir ideas. O sea, me parece que son casi mejores que muchos manifiestos. Y se ven en las calles, o sea, en las manifestaciones se ve una creatividad que es impresionante. Y todo y la cultura está ahí como perdón, la teoría está ahí circulando también, de alguna u otra manera. Después yo tenía, me impresionaba porque uno de nuestros alumnos este año era un abogado, y el trabajo final que entregó había tenido que ir a una, No, sí, había tenido que ir a un proceso que se le estaba haciendo a unas travestis porque habían ido presas por vender droga. Entonces a él, abogado, haciendo nuestro curso, le obligó a repensar también cómo hablar, cómo se las habla, cómo los juzgados siguen siendo machistas, patriarcales, y no aceptan otras formas del lenguaje, y cómo a través de lo que nosotros damos en clases están pensando, repensando todos esos usos del lenguaje. O sea, ahí había una bajada muy clara a la realidad, o sea, muy directa también, que a mí me impactó también positivamente, es decir, sí, era muy directo. Estamos cerca de una hora ya de cerrar, a menos que haya alguna pregunta urgente, necesaria, imprescindible. Sí, porque ya sí, me parece que es 8:45, ¿no? 8:50. Nada, bueno, quería, a nombre del instituto, bueno, está aquí nuestra directora también, así que agradecerles la visita, agradecerles la mesa, agradecerles los proyectos de la historia feminista de la literatura argentina, que dan estos volúmenes para nuestra biblioteca. También para que lo sepan, va a estar en la biblioteca. Es difícil, ha sido difícil también la circulación acá. Yo lo sé, lo hemos conversado en otras oportunidades.
pero bueno, vamos a seguir esperando los otros volúmenes. Y también entiendo que hay versión online, entonces, de ebook. Entonces, también para que sepan quienes están interesadas en poder acercarse a lo que están haciendo. Y bueno, con eso nos estamos despidiendo. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron también en el Zoom y aquí también, ¿no? Caras conocidas. Que estén muy bien. Eso. Un aplauso para los... Oye, pero esto es como confianza, ¿sí? Ya terminamos.